Damos gracias a Dios por esta mañana, porque el Señor nos ha dado la bendición de ver un nuevo día. Dice el Señor, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija o continúe guiando. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por la bendición de reunirnos. Gracias, Señor, porque es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias por el compañerismo, gracias por la amistad, las relaciones entre hermanos, Señor. Gracias porque tú nos mandas y nosotros nos gozamos en estar en tu casa de oración. Aquí te rogamos, Señor, que tú nos dé entendimiento en tu palabra y nos dirija, que contemos con gozo, con ánimo, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nuestro hermano Misael Florentino Botello continuará con la dirección musical. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar en nuestro escenario el himno 453, 453, en la iglesia la gloria es para Él. Vamos a cantar el himno 599, Danos un bello hogar. Danos un bello hogar.
exposición de la palabra de Dios. Danos un bello hogar, como dice este himno, un bello hogar donde habla acerca de cuál es el deseo de cada uno de los miembros del hogar, y nos habla acerca de los padres, de los hijos, de la madre, cómo deben de ser. Es el deseo de nuestro, pero más aún es el deseo de Dios y es el mandato de Dios para que nosotros tengamos un hogar conforme a como Él lo diseñó, como Él nos ha dado. Hemos estado estudiando sobre una familia llena del Espíritu Santo, una familia controlada por el Espíritu Santo, y estudiando en Efesios, pero nosotros vemos cuántos hogares son disfuncionales, donde ninguno cumple, o algunos no cumplen con su rol, con su responsabilidad. Y vemos, por ejemplo, principalmente cuando los padres están entrenando, disciplinando, enseñando a los hijos con valores morales. A veces no le enseñan los valores morales porque no los tienen. Otras veces nosotros vemos que no les enseñan sobre la conducta, cómo debe ser su andar, su conducta, valores espirituales, no le enseñan valores cívicos como entes sociales, y para que sean parte de la transformación del hogar y parte de la transformación de la sociedad. Realmente muchos hijos no están saliendo del hogar, no están siendo criados, entrenados para enfrentar, para relacionarse con otras personas, comenzando por los miembros del hogar. El hogar es el lugar de entrenamiento, es el lugar donde son entrenados, y es como una mini sociedad. O sea, donde luego van a salir al mundo a tener relaciones con otras personas, pero si no tienen esa interrelación entre los miembros de la familia, si los padres no cumplen con la manera en que deben de andar los hijos, cómo deben ser entrenados, entonces nosotros vamos a ver que ellos no van a obedecer a los padres, ellos no van a honrar a los padres, no van a querer hacer que se sientan bien los padres. Entonces hay una parte, y mucho menos en Jesucristo, mucho menos andar en Jesucristo. Entonces los padres tenemos la responsabilidad de entrenar, enseñar a nuestros hijos, pero para eso primero tenemos que ser enseñados. Nosotros no podemos enseñar algo que no conocemos, que no sabemos. Nosotros tenemos entonces que ver cómo podemos ayudar a esta sociedad, pero cómo podemos ayudar a nuestro hogar, a nuestros hijos, cómo podemos ayudar a otros, cómo podemos ayudar a la nación. Y toda la sociedad comienza en la enseñanza en el hogar, la instrucción en el hogar, la crianza de los hijos. Entonces nosotros vemos que el propósito que nuestros hijos, ellos glorifiquen a Dios al ellos obedecer a los padres, al andar, al honrar a los padres, de esa manera, porque dice que es en el Señor. Entonces glorifican a Dios Padre. Por eso la importancia de lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Vamos a ver. Efesios 6, capítulo 6, versículo 4. Aquí en Efesios nos habla cómo deben los padres someterse al mandato de Dios. Dice el versículo 21, someteos, del capítulo 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero antes de eso, en el versículo 18 de Efesios 5, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder someternos unos a otros, y necesitamos el control del Espíritu Santo para nosotros cumplir con este mandato, y para nosotros poder, nuestros hijos, cumplir con el mandato de Dios, y nosotros también es necesario
ser controlados por el Espíritu Santo. Dios nos dice que la solución de estos problemas que hay en este mundo es en someternos unos a otros en el Señor, siendo llenos y controlados por el Espíritu Santo. Entonces vimos, dice el versículo 4, Efesios, vamos a leer del 1 al 4, Efesios capítulo 6, versículo 1 a 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, el Señor nos manda a que nosotros, nos dice que nuestros hijos deben de obedecer y honrar a sus padres. Y habla aquí ahora de los padres. Estuvimos viendo la semana pasada, cuando hablábamos que en una familia llena, controlada por el Espíritu Santo, los hijos se someten al mandato de Dios de obedecer a sus padres y de honrar a sus padres. ¿Por qué deben obedecer a sus padres? Estuvimos viendo porque son creyentes en Cristo, porque dice en Cristo. ¿Por qué deben de obedecer a sus padres? Porque esto agrada a Dios. Estuvimos viendo que debe de obedecer a sus padres, dice, debe hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Que deben de obedecer porque esto es justo, es lo correcto, es lo adecuado, porque es bueno y agradable delante de Dios. Entonces vimos también que un hijo que lleno y controlado por el Espíritu Santo honra a su padre y a su madre. Porque es un mandamiento de Dios, estuvimos viendo, porque no los menosprecia. Cuando un hijo honra a su padre y a su madre, no los menosprecia, no los rechaza, no los tiene al menos, no deja de ayudarlos en sus necesidades, como dice Mateo 15, 4 a 6. Al honrar a tus padres, honras a Dios, como dice Malaquías 1, 6. Porque dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, un beneficio que tienes, y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, el versículo 4 nos dice cuál es la responsabilidad, en qué se debe someter los padres a Dios y a lo que Él dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, cuál debe ser la relación entre padres e hijos. Ahora vamos a ver de hijos hacia padres. Los padres llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, se someten al mandato de Dios de no provocar a ira a los hijos, a sus hijos. No provocar a ira a sus hijos. Dice, ustedes padres, vosotros padres. Y vemos que después de que ha dado el mandato a los hijos, le da el mandato a los padres. Manda a los padres, dice cuáles son sus responsabilidades para con sus hijos. Dice el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provocar unos padres que están sometidos a Dios, unos padres que están bajo el control de Dios, unos padres que están criando en el temor de Dios, son padres que no provocan a ira a sus hijos. Cuando habla ira, no provoquéis, provocar a ira, está hablando de enfurecer. Padres, no enfurezcan a sus hijos, no hagan enojar a sus hijos, no exasperen a sus hijos. Y cuando habla de exasperar, esto significa la acción de irritar, la acción de enfurecer o frustrar a alguien. Podríamos decir entonces, padres, no frustren la vida de sus hijos, no los frustren. No le demanden cosas que usted mismo no puede hacer. No le demande algo que usted mismo no cumple delante de Dios, que no es un ejemplo o es un mal ejemplo. Y yo recuerdo a esa vecina allá en el campo, cuando en Consuelo fue eso, cuando estaba muchacho. Y esa vecina le decía a los muchachos, San Antonio, no digan San Antonio. Y le daba una pela porque decía una mala palabra.
Pero esa pela era que dije que no, y diciendo mala palabra y todas las cosas, para que no dijera la mala palabra. No era un ejemplo, y esos muchachos, y entonces, pero ella me está diciendo, ¿y por qué usted lo dice, mamá? Yo soy grande. No, nosotros vemos que tenemos que ser ejemplo. Ahora, dice, no provoquéis, no irritéis, no frustren a esos hijos. ¿Y qué dice Colosenses 3:21? Vamos a ver. Colosenses 3:21, no saquen el dedo de Efesios. Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice, padres, no exasperéis, no frustréis, no irritéis a vuestros hijos, no hagan que se frustren, para que no se desalienten, para que no se desanimen. Hay veces que nosotros somos los que desanimamos. Se desalientan. ¿Y qué hago? A veces quieren estudiar algo. No, tú tienes que estudiar tal cosa. No es eso que tú tienes que estudiar, pero es que a mí me gusta tal cosa. No, eso es lo que usted va a estudiar. Hay que tener cuidado. Dice, y más pidiéndole que hagan cosas que ellos no pueden hacer. O pidiéndole, exigiéndole que hagan o digan cosas. Por ejemplo, una cosa sencilla es aparentemente, es decir, dile al vecino, dile a fulano que vino a buscarme, el cobrador, que yo no estoy. Le está enseñando a hablar mentiras. O está diciendo, no hagas tal cosa, pero yo lo hago. Yo soy grande. Papá, ¿por qué tú le hablaste así? No, pero usted me dice a mí que yo no le hable mal a la gente. ¿Y por qué entonces usted? O por ejemplo, algo como, papá, ¿y por qué usted le habla mal a mi mamá? Usted me dice a mí que no le hable mal y me da la galleta de una vez, pero usted le habla mal a mi mamá. Digo, bueno, no puede compararse. No es que tiene que, si tú dejas de hacer eso, si tú lo haces, entonces yo lo voy a hacer. No. Cada uno tiene su lugar, pero está hablando del ejemplo que tenemos que ser. En la Biblia hay ejemplos de padres que provocaron a ira a hijos. ¿Ustedes recuerdan? Labán, el papá de Raquel y Lea, el suegro de Jacob. ¿Se acuerda? Que ellas cuando fueron a buscarla, cuando Labán fue a perseguirlos, que Jacob salió con su mujer y sus hijos y toda su propiedad, todos sus animales, entonces fue a buscarla y entonces Raquel le dijo, usted nos ha vendido tantas veces. ¿Por qué? Porque cuando Jacob se enamoró de Raquel, entonces, ¿qué le dijo Labán? Tiene que trabajar 7 años por ella, por Raquel. Y entonces, pues el hombre se fajó porque la quería tanto que los 7 años fueron como si fueran nada. Le fueron como nada, fajado. Y cuando la boda, y como tenía el velo, entonces no sabía, él creía que era Raquel que estaba ahí, le pusieron a Lea, a la mayor. No, aquí la costumbre es que la mayor se casa primero, no se casa, pero Dios tenía que decírselo antes. ¿Por qué no se lo dijo? Bueno, porque quería que trabajara 7 años más. Porque iba a ser muy quiera trabajar 7 años por Raquel. Trabajó 14 años por Raquel. Dice, y por eso Raquel le dice, y además de eso, el sueldo se lo cambió 10 veces. Y quería que se fuera sin nada. Y quería que se quedara ahí como un esclavo. Entonces tú nos vendiste, papá. Entonces eso provocó a ira. Y de hecho Raquel se llevó los ídolos del papá. Digo, eso no era lo que debía de hacer, pero Jacob no se dio cuenta de eso. Pero el asunto está en que las provocó a ira. Vemos otro caso de Saúl. ¿A quién provocó a ira a Saúl? ¿A quién? A Dios. Hablando de los hijos, ¿se acuerdan? A su hijo Jonatán, ¿verdad? Lo provocó a ira de tal manera que porque él era amigo de David,
y no quería, y entonces quería matar a David. Y de hecho trató de matar a su hijo Jonatán. Lo provocó a ira. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de no provocar a ira a nuestros hijos. Porque nosotros vemos que los hijos son heredad de Dios. Dice el Salmo 127:3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son herencia de Jehová. Por lo tanto, nosotros no debemos provocar a ira a nuestros hijos porque son de Dios. Nos lo ha puesto, nos ha dado, entregado para entrenarlos, para enseñarles, para criarlos para Dios. Porque dice en el Señor, es en el Señor, según lo que manda el Señor en su palabra. Entonces, ¿qué debe hacer? Dice, los padres llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, se someten al mandato de Dios de criar a sus hijos. No solamente, dice, de no provocarlos a ira. Bueno, yo no lo provoco a ira, pero yo no lo enseño. Yo no lo crío, yo no lo instruyo. No. Y eso muchas veces está sucediendo hoy día. Que dice, yo no lo provoco a ira, y entonces el muchacho quiere esto, sí se lo doy. Quiere aquello, se lo doy. Quiere ir para allí, se lo doy. Porque la psicología dice, para que no tenga un trauma, y no le doy una pelita. No, porque ese trauma, mire, todos nosotros estaríamos traumatizados. Porque usted sabe la pela. Pero si no hubieran dado esa pela, hay algunos que están en la calle delinquiendo, que están diciendo, oye, si me hubieran traumatizado dándome mi pela, no estaría aquí traumatizado con el mundo, siendo destruido y destruyendo a todo el mundo. Entonces, la psicología dice, no, déjalo, sé tu amigo, y sé su amigo, dice el Señor, que son padres, y que los críe, criarlo, y cuando habla de criarlo, es criar hasta la madurez. Entonces hay edad donde los muchachos ya no deben estar, ya están criados. Ese muchacho ya está criado hasta la madurez, ya ha madurado, aunque algunos pasan los años y no maduran, ¿verdad? Pero está hablando ya que pueda independizarse. Entonces nosotros vemos que habla de entrenar. Y la Biblia nos habla de algunos de los deberes de los padres hacia sus hijos. Por ejemplo, uno de los deberes de los padres hacia sus hijos es enseñar en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Debemos de enseñar a nuestros hijos. Dice Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué debe hacer los padres con los hijos? Guiarlos. Vamos a ver Proverbios 22:6. Algunos de lo saben. Proverbios 22:6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo, dale la instrucción, entrénalo, capacítalo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De ese camino que aprendió, ese camino del Señor. Aun cuando fuere viejo se acordará. Aun cuando está apartado por allá, está en el mundo, esa palabra va a llegar ahí. Esa palabra va a llegar. Si usted no se la dice, esa palabra no va a llegar. Tiene que instruirlo con la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esa palabra el Espíritu Santo la va a usar para que ese muchacho, para que él, ya aunque sea viejo, para que él lo tenga pendiente. ¿Qué debe hacer además de guiar? Los padres deben de proveer, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:14. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres
para los hijos. Se supone que los padres son los que proveen para los hijos, no para que mis hijos me mantengan. No, se supone que los padres son los que mantienen a los hijos, proveen para los hijos. Aún el Señor habla acerca de las viudas, dice que si hay viudas y tienen nietos, o tienen hijos, o tienen nietos, o tienen sobrinos, dice que la mantengan. Y no la pongan en la lista de viudas de la iglesia para que la iglesia la mantenga, teniendo un hijo por ahí, o teniendo una nieta por ahí, un nieto, pero no quiere cargar con él o con ella. Entonces nosotros vemos que estamos llamados a proveer para nuestra familia. Dice que el que no provee para la familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos que suplir las necesidades de nuestros hijos mientras están en el hogar. Mientras. Y la realidad es que uno sigue ayudándolos porque son hermanos en Cristo, porque son hijos nuestros y uno puede ayudarles, pero no una responsabilidad de los padres hacia los hijos después que ya están fuera del hogar. Debe controlar a sus hijos mientras están en el hogar, debe asegurarse de que anda correctamente, como dice el Señor en 1 Timoteo 3:4, en sujeción en toda honestidad. Deben amar. Mire lo que dice Tito 2:4. Tito 2:4. Los padres deben amar a sus hijos. Amar a sus hijos. No solamente los padres deben de amar a sus mujeres, a su mujer, pero la madre tiene que amar también a sus hijos. Tito, capítulo 2, versículo 4. Tito 2:4. Tito 2:4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Está hablando aquí de las hermanas, de las ancianas, de las que está hablando ancianas por madurez, no solamente viejas, no, está hablando por madurez. Dice, enseñen a las jóvenes, dice, a amar a sus maridos y a sus hijos. No, mi llamado, mi responsabilidad es amar a mi marido, sujetarme a él. Entonces yo me sujeto pero no lo amo. No. O sea, primero el Señor dice, amaos unos a otros en el amor de Dios. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero a Dios y después a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el amor está en todo, de parte de toda una responsabilidad de todos nosotros. Y si estamos en Cristo, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. O sea que el amor está en nosotros, que tenemos la capacidad de amar a otros. Ahora el Señor dice, a las madres amen a sus hijos. Amen a sus hijos. Y dice el Señor que si lo ama, desde temprano lo corrige. Los padres que aman a sus hijos. No solamente criarlos, sino como criar, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando habla de disciplina, está hablando de una educación o formación. Y está hablando, eso implica que eso incluye enseñanza, corrección, como dice, habla en Efesios capítulo 3, segunda Timoteo 3, dice, está hablando de enseñanza, de corrección, de exhortación. Está hablando que nosotros tenemos que darle instrucción y crianza. Cuando habla de disciplina, incluye todo esto. A veces nosotros pensamos que disciplina nada más es fuerte. No, eso es lo último. Pero primero está la enseñanza. O la instrucción, está el darle seguimiento, está la corrección si se desvían, y está también la disciplina, el castigo también, para que no, si se desvió y se le llamó la atención y otra vez se desvió, entonces pues si tú lo haces de nuevo, ahí la consecuencia, el castigo. Y el Señor dice que la vara no mata. Pero sí dice a los padres que cuando castiguemos, por ejemplo, ya llega un momento del castigo físico, dice que no le dé con ira. No es para matarlo. Es una disciplina con amor. No una disciplina sin amor, ni amor sin disciplina. Se necesita la disciplina, pero una disciplina con amor.
Y aquí en Efesios 6:4 sugiere la disciplina cristiana que regula el carácter del hijo y de la hija. Es la disciplina que regula el carácter del hijo y la hija. El carácter del hijo y la hija va a ser formado, va a depender de cómo criamos a nuestros hijos, cómo los criamos. Y el Señor nos habla, vamos a ver Hebreos, capítulo 12. Aquí en Hebreos 12 nos muestra la importancia de la disciplina. Hebreos 12 nos muestra la importancia de la disciplina. Y podemos comenzar a ver el versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice así, Hebreos capítulo 12, versículo 5. Vamos a ver el 5, el 7, etc. Dice el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Nosotros estamos viendo dos partes. La parte de los hijos y la parte de los padres. Vamos a ver que es necesario a los hijos, hay que exhortarle. Pablo le está hablando de la exhortación a hijos en Cristo. O sea, está hablando de los creyentes como hijos de Dios. Y dice el versículo, sigue diciendo, el versículo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Ahora, dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces está diciendo, ¿a quién no se disciplina? Que no es hijo. Bueno, a mí no importa cómo le vaya a ese muchacho. Yo no lo disciplino. Ese hijo ese no es hijo mío. Ese fue hijo de fornicación. Bastardo. Pero el Señor dice, no, los padres a sus hijos los disciplinan. Por eso yo, dice el Señor, yo disciplino a mis hijos porque los amo. Mira el versículo 11. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, perdón, sino de tristeza. Y todos nosotros sabemos eso. La tristeza que da una pela. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias, papá. Gracias, mamá, por esas correcciones. No solamente pelas, no, porque fueron muchas palabras y también muchos boches, ¿verdad?, que uno recibió. Pero en esos boches nos decían la verdad, nos enseñaban. Gracias a Dios. Alguno podría decir, ya, gracias a Dios no soy un tigre más malo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor usó a mis padres para corregirme y llevarme a Cristo. Y que pudimos oír la palabra de Dios. ¿Con qué los instruyen? Él nos manda a nosotros a criar a nuestros hijos, a instruir a nuestros hijos, a enseñarlos con la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, es el propósito, el medio que Dios nos ha dado a los padres, porque no sabemos, nosotros también necesitamos someternos a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar bajo la palabra de Dios para saber cómo instruir a nuestros hijos, cómo no provocarlos a ira y cómo nosotros podemos disciplinarlos, criarlos en la disciplina y temor de Dios. Por eso habla que unos padres llenos del Espíritu Santo crían a sus hijos en amonestación del Señor, en disciplina y amonestación del Señor. Cuando habla de amonestación, es llamando la atención. Es como una advertencia más suave que la disciplina. Es una advertencia suave. Pero hay una palabrita, una frase
que me gusta, dice, es poner en mente. Es un poner en mente. Amonestar es poner en la mente del muchacho, de la muchacha, poner en la mente. Y Tito habla, por ejemplo, de aquello que debe ser administrado para la corrección de aquel que crea problemas en la iglesia. También en 1 Corintios cuando habla de amonestación, está hablando con la palabra de Dios, la necesidad de la palabra de Dios para criar a los niños, para enseñar a los niños, a los niños, para los hijos, a instruir en los hijos. Pero aquí en Efesios capítulo 6, versículo 4, se usa de lo que el Señor ministra, y amonestéis del Señor, en la amonestación del Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4. Si usted viene de la Biblia, de Génesis, usted puede pasar de Génesis, Éxodo, Levítico, y viene Números y Deuteronomio. Números y Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Está diciendo, pon la palabra de Dios en la mente y corazones de tus hijos. Pon la palabra de Dios en la mente y corazones de tus hijos. Dios se va a encargar de obrar en ese corazón y en esa mente. Dice el Señor en Colosenses 3, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, no solamente para los hijos, para todos nosotros necesitamos la palabra de Dios. Josué tomó una decisión de instruir a sus hijos de tal manera que dijo él, mire, si ustedes quieren servir a los dioses, si ustedes quieren servir a los ídolos, si ustedes quieren seguir esa vida desenfrenada, si ustedes quieren servir a quien sea, yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mis hijos, yo, mi mujer y mis hijos, serviremos a Jehová. ¿Por qué él sabía eso? Porque él había instruido a los hijos con la palabra de Dios, en el temor de Dios, en la disciplina y amonestación del Señor. Por lo tanto, nosotros vemos que los padres deben animar a los hijos. En vez de provocar, de frustrar a los hijos, deben animarles. Y vemos un ejemplo, vamos a Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas, primero de Crónicas, porque es el libro de Crónicas. Primero de Crónicas 28. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Dice el 20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y dice el capítulo 29, 19, dice, asimismo da a mi hijo, orando a Dios. Los padres que están llenos del Espíritu Santo y están criando a los hijos en el temor del Señor, oran por sus hijos. Mírense en Primero de Crónicas también, capítulo 29, 19, dice, asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Debe orar por sus hijos, debemos orar por nuestros hijos, para que Dios obre en los corazones de ellos. No podremos cambiarlos, los corazones no.
Podemos instruir, criar, enseñar, podemos hacer guiar, pero el corazón solamente Dios puede moldearlo, cambiarlo. Y por eso dice que necesitamos la palabra de Dios, y aún dice, no rehúses corregir al muchacho. Y dice, tú lo que vas a hacer, si tú lo corriges, lo vas a librar del Seol. Corrígelo con la palabra, instrúyelo, porque después entonces vas a llorar. Y aún dice, mire, para que después no te dé vergüenza, para que después no estés sufriendo, porque no lo corregiste, no lo instruiste, no lo criaste como en el temor del Señor. Y luego entonces viene la consecuencia. Ese muchacho está haciendo cosas y tú estás sufriendo porque no hicimos lo que debimos de hacer, instruir a nuestros hijos en el temor, en la disciplina y el temor del Dios. Dice segunda de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Timoteo estaba en la palabra de Dios? ¿Por qué él conocía la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios le llevó a la salvación? Porque pudo conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque él entendió por la palabra de Dios que era pecador y se arrepintió de sus pecados. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde consiguió él esa palabra de Dios? Las Escrituras. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5 nos dice. Segunda Timoteo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 5. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, perdón. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La abuela y la madre de Timoteo le enseñaron la palabra de Dios, de tal manera que él tuvo una fe en el Señor. Ahora, ellas le enseñaron lo que es vivir por fe. Ellas le enseñaron, no solamente le enseñaron la palabra, Timoteo, vive por fe, vive confiando en el Señor, depende del Señor. No, ellas vivían por fe, andaban en el Señor, andaban controladas por el Espíritu Santo, y ellas hacían la cosa en el Señor, y todo dependía del Señor, y alababan al Señor, pero ellas mostraban su confianza y dependencia de Dios a Timoteo. Y Timoteo entonces dice que tenía esa fe como su mamá y su abuela. No es que él copió la fe de ellas, sino que él aprendió a vivir por fe como vivían ellas. Ellas se encargaron, eso no fue automático, fue a propósito que ellas le enseñaron la palabra, pero él veía la vida, la práctica, el andar de estas mujeres que verdaderamente evidenciaban que Cristo estaba en su corazón, que el Señor Jesucristo era que guiaba su vida y que estaban bajo el control del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, nosotros, mis amados hermanos, la manera en que nosotros como padres podemos corresponder a todas las bendiciones que Dios nos ha dado, a la realidad de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la realidad de que ahora andamos en luz, ahora somos hijos de luz. Dice el Señor que somos hijos amados, hijos de Dios, que andamos en luz, que andamos en amor, y que ahora nosotros somos, como dice Efesios 5, 18, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora nosotros, como creyentes, como hijos llenos del Espíritu Santo, o nosotros obedecemos a nuestros padres, honramos a nuestros padres para que nos vaya bien, pero es para la gloria de Dios, porque dice en Cristo Jesús. Ahora como padres, nosotros estamos llenos, al estar llenos del Espíritu Santo, nos sometemos unos a otros. Los esposos se someten, el esposo a la esposa, y la esposa al esposo, en el Señor, cada uno cumpliendo con su rol, y los padres y los hijos. Hay una interrelación dirigida por el Señor, porque están bajo el control
del Espíritu Santo. Y cumplimos entonces con nuestro rol, con nuestro papel, con nuestro llamado de nosotros obedecer, de nosotros no provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos. Criarlos, lo primero es que tenemos que criarlos. Porque hay padres que no están criando a los hijos, que se lo llevan a la abuela para que la abuela los críe. Se lo llevan a los abuelos para que los críen. Se lo llevan a una tía para que se los críen. Tienen hijos, pero que otros se los críen. No, dice el Señor que al creyente, al que está en Cristo y unos padres controlados por el Espíritu Santo, tienen que criar a sus hijos, pero criarlos en el temor del Señor. Dicen en disciplina y amonestación del Señor. Pero es el Señor Jesucristo para la gloria de Dios y para que el Señor Jesucristo sea glorificado y ensalzado. Porque en la iglesia la gloria es para Él. En mi casa la gloria es para Él. En mi vida la gloria es para Él. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por darnos el Espíritu Santo. Y gracias porque en tu gracia tu Santo Espíritu obra en nuestras vidas, nos controla. Oh Señor, que nos sometamos cada día, porque tú dices, sed llenos del Espíritu Santo y tengamos esa relación los padres, esposo y esposa, padres e hijos. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo.